Grandes participantes que nos acompañan el día de hoy, a quienes agradecemos estar presente con nosotros. El doctor David Luna, que ha sido ministro de Telecomunicaciones y hoy maneja la alianza IN. Ahorita nos contará un poquito más sobre la misma. Como también tenemos la participación de Jonathan Ávila, quien es el director presidente Bali Consultores S.A. Como ustedes saben, parte del ejercicio que hemos venido desarrollando en la Cámara Colomboamericana es lograr poner a disposición de nuestros afiliados todas las herramientas que permitan avanzar en este proceso y en esta coyuntura que tenemos dada por la pandemia a nivel nacional como también a nivel internacional. Importante dentro de cada uno de estos seminarios que podamos lograr transmitirles a ustedes acciones que sean útiles en el desarrollo de sus empresas. Vamos a dar comienzo a nuestro seminario el día de hoy. Le agradecemos a todos mantener sus micrófonos en silencio, como también sus cámaras apagadas para poder tener una conversación fluida. Al mismo tiempo, les recordamos que estamos también transmitiendo a través de Facebook Live, por si alguna persona quisiera transmitirlo a alguno de sus amigos para que puedan oír nuestro conversatorio. Para dar comienzo en el día de hoy, pues quiero comenzar con una pregunta para los dos participantes, los dos panelistas, donde podamos comenzar con el contexto de las plataformas digitales. ¿Tiene Colombia potencial para convertirse en un hub de desarrollo tecnológico? ¿Qué se necesita? Y quiero comenzar por el doctor Luna para abrir esta conversación. Muchas gracias. Bueno, doctora María Claudia, primero muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todos sus agremiados, a todos los asociados, al doctor Jonathan, y gracias por poner este tema en la agenda pública, porque consideramos no solamente es importante, sino adicionalmente puede ser una de las herramientas para reactivar la economía después de los momentos difíciles que hemos vivido. Para responder su pregunta, yo estoy convencido que sí, Colombia tiene todo el potencial, primero por el talento, segundo por su ubicación geográfica, tercero por su cambio horario y cuarto porque hemos demostrado que es posible desarrollar no solamente emprendimientos digitales, sino convertirlos en unicornios, que es como los llaman o los denominan en el mundo de la tecnología. Hay un reto muy importante, una apuesta muy importante a la que deberíamos dedicarle todo el esfuerzo como país, y es el de formar no solamente mayor número, sino más pertinente número de ingenieros y de desarrolladores. Colombia en estos momentos tiene un déficit de 60.000 que la industria está requiriendo, y podríamos trabajar en el ejercicio público-privado en avanzar en ese proceso. Por eso la Alianza IN tiene dentro de sus apuestas precisamente ese ejercicio. Pero tenemos que ir más allá. Colombia tiene que apostarle a revisar el pensum de sus niños, de los colegios y el esfuerzo que hace permanentemente los maestros, porque hay que hacer un esfuerzo grande para enseñar inteligencia computacional. De esa manera, desde chiquitos, vamos a estarlos educando para que estén directamente coordinados y asociados con temas de tecnología. Esa apuesta la hizo Singapur en su momento, la han hecho otros países y los resultados son importantes, convirtiendo a nuestro país en lo que usted denomina con la posibilidad de ser un hub de tecnología. Muchas gracias. Ahorita vamos a hablar más en detalle sobre el tema de talento, porque me parece que ahí es un punto extremadamente importante donde el gobierno debería de enfocarse, como también las empresas, a acompañar ese proceso. Jonathan, ¿usted qué opina? ¿Tiene Colombia el potencial para convertirse en un hub de desarrollo tecnológico? Buenos días, María Claudia. Buenos días, doctor Luna. Buenos días a todos los asociados de AmCham. Muchas gracias por esta invitación. Por supuesto, comparto completamente lo que dice David. Sin embargo, lo que yo siento es que faltan elementos, faltan piezas de rompecabezas. Y ahí me refiero particularmente a que los esfuerzos, a pesar de que creo yo que hay muchos emprendimientos, hay muchas partes de donde se está viendo las potencialidades, capacidades. De todas maneras, falta estrategizar un poco.
y falta también que los tomadores de decisión en este momento estén mucho más educados de lo que puede significar esto para potencial de país. Creo que hay unas partes del gobierno que entienden perfectamente la situación, observan globalmente el impacto que puede tener, el tipo de salto de rana que se puede hacer, y hay otros sectores dentro del mismo gobierno que no la tienen tan clara. Me parece que igualmente eso también se traduce en otros espacios como el legislativo, y es normal porque pues finalmente estamos hablando acá de una disrupción muy compleja que confronta temas de status quo, pero también de cultura organizacional y de capacidades económicas y de oportunidades que es muy difícil de observar para actores que no necesariamente comprenden los retos que significa la tecnología. Me parece que definitivamente el mejor momento para ejemplificar lo que puede significar ha sido completamente el COVID, y me parece que en una situación de post-COVID la economía y la recuperación económica va a estar centrada mucho en cómo nosotros utilizamos las herramientas tecnológicas de plataformas para poder tanto el mercado colombiano hacerlo crecer como incluso impulsar a la industria colombiana en otros espacios regionales. Muy en la lógica de lo que dice David, aquí hay unicornios, aquí hay animales mitológicos de todo tipo, porque finalmente lo que yo pensaría es que tenemos que construirnos para tener un dragón digital. Y cuando me refiero a dragones digitales, veo ejemplos como Tencent, que es una empresa china con unas capacidades enormes para todos los temas digitales, o un Facebook, o un Amazon, o un Alibaba. Y creo que ponernos en un espacio de creatividad y apertura, tanto con stakeholders como sociedad, va a permitir que Colombia represente eso. Por las mismas razones por las que dice David, estamos en una posición privilegiada geográficamente y tenemos, dijéramos, que la base, una base de ingenieros importantes y un entendimiento de una población que ha entrado en el mundo de la tecnología y que puede traducirse eso mucho en el uso de programación y en lenguajes para aplicación en apps fácilmente. Cuando ustedes hablan de plataforma, y creo que para darle un poquito más de preámbulo y de coyuntura y contexto a los más de 120 personas que ya están en nuestro conversatorio en este momento, dividámoslo en dos tipos y creo que ustedes pueden ayudarnos a entenderlo porque parte del ejercicio es que muchas de las personas que están aquí presentes requieren de esas plataformas digitales para resolver muchos de los inconvenientes o necesidades que hoy se ha presentado con la pandemia. Se puede decir que tenemos dos tipos grandes de líneas de trabajo en este sector o en este punto específico cuando hablamos de plataforma y reactivación económica. El relacionado con las empresas, donde efectivamente requieren de apoyos, aportes y soluciones que les ayuden a avanzar en un momento donde los temas digitales son de gran importancia. Y por el otro lado son los unicornios o las de emprendedores y diferentes empresas que están surgiendo y que vienen desarrollados y creciendo. ¿Cómo es la solución o cómo se puede establecer la mejor solución para darle a quienes nos están oyendo en el día de hoy el uso de estas plataformas digitales? ¿Qué recomendaciones les harían a ustedes? Y después vamos a ir hablando un poquito más en detalle sobre qué se necesita. Pero el principio es qué recomendaciones y qué acciones deberían estas empresas que nos están oyendo y empresarios como también emprendedores para comenzar a aplicar y usar estas herramientas. Jonathan, por favor. No, pues pensando en tu pregunta, la verdad es que lo primero que yo creo es que como en cualquier espacio de desarrollo de mercado de competencia, lo más importante es la innovación. Yo mismo dentro de mi consultora he tenido que pensar cómo innovo y cómo un espacio como la consultoría en asuntos públicos puede incluir temas digitales. De nuevo, volviendo al espacio de lo que ha significado el COVID, ha sido muy interesante cómo hemos saltado directamente a trabajar a hacer teletrabajo, a tener teleconferencias, pero al mismo tiempo a entender que podemos digitalizar muchos de los procesos de trabajo internos. Entonces, si estamos hablando de cadenas de valor, lo que yo sí creo es que cada empresa debe tener su capacidad de entender qué puede hacer tanto en P2P como en business to business, y cómo eso va a ser importante en su proceso de digitalización como empresa.
Yo creo que, de nuevo, estamos acá y ese es el fundamento de los unicornios para entender cómo se puede hacer innovación en cada uno de los mercados a los que pertenecen los asociados de AmCham. Y la verdad es que estamos en una época de experimentación donde nada está cerrado. Yo, por ejemplo, y yo creo que es el ejemplo más fácil y de entender, es un poco lo que pasa con Rappi. Y es como la capacidad del ingenio de los procesos en Colombia alrededor del tema de entregas y deliveries se termina convirtiendo en algo que se puede de alguna manera copiar y llevar a otros espacios de Latinoamérica, caso Brasil, caso Argentina, en donde están teniendo un avance bastante importante. Entonces yo sí creo que es cuáles son los problemas de mi cadena de valor, qué es lo que estoy confrontando en mi mercado, cuáles espacios puedo digitalizar, cuáles son los espacios en donde podemos crear plataformas. Y ahí de nuevo viene ese diálogo generacional en donde yo tengo que estar muy abierto a cambiar la forma en que trabajo mis procesos y el mecanismo de mi negocio, y más en un momento donde definitivamente estamos en un momento de transformación del mercado como el que estamos viviendo. Muchos, por ejemplo, en el mercado de retailer, al no poder hacer uso de espacios como hoteles, bares y restaurantes, han tenido que centrarse completamente en comercio electrónico. Y hablando un poco con María Fernanda, la Cámara de Comercio Electrónico, nos decía cómo hemos pasado de un 8% en penetración en comercio electrónico a unos crecimientos semanales en los últimos 3 meses que pues podrían llevar a pensar que ya se ha roto el tema de solamente compra de bienes suntuosos al uso tanto en ocio como en deporte, pero también en la compra de tecnología para empresas, que se ha vuelto fundamental durante este espacio y que también tuvo apoyo de los decretos ley que sacó el gobierno nacional. Muchas gracias, David. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es lograr entender que el paso del Internet del consumo al Internet de la producción es fundamental. Eso lo viene, digamos, desarrollando de tiempo atrás el Foro Económico Mundial, cuando ya hace unos 6 o 7 años señaló que la cuarta revolución iba a ser la revolución digital. Nos han venido diciendo que las empresas tienen que generar una transformación digital y muchas de ellas lo hicieron oportunamente, muchas otras no. Y esta crisis, la del COVID, pues claramente llevó a que muchas tuvieran que hacerlo obligadas, porque sus negocios cambiaron, digamos, 100%, o porque las dificultades se presentaron de manera tal que hubo que reaccionar prácticamente sobre la marcha, de manera inmediata. Entonces, es muy importante pasar del discurso a los hechos, de la transformación a la acción digital. Y esa acción digital es la que la compañía pues va a tener mucha facilidad de evaluarse, de analizarse. Transformarse digitalmente no es un tema, como se dice coloquialmente, de solo fierros, de solo equipos. Es un tema cultural, es un De acuerdo. tema de la organización, es un tema que tiene mucho que ver con lo que los líderes, los tomadores de decisiones van a realizar dentro de una compañía. Pero lo primero que hay que hacer es concientizar a la totalidad de la organización de que el paso que se va a adoptar es el paso correcto. En segundo lugar, después de que uno interioriza, digamos, culturalmente esa necesidad de cambio, lo que hay que hacer y lo que hay que explicar es que la tecnología no destruye empleo. La tecnología lo que hace claramente es repensar empleo y de alguna manera ahí es donde la compañía o la empresa tiene que entender que debe hacer unos esfuerzos grandes para que todos comprendan qué exactamente va a desarrollar una nueva tecnología. Y lo tercero que me parece a mí que es fundamental es saber qué procesos requieren verdaderamente una transformación. Esto no se trata de contratar un consultor y entregarle, digamos, la... Se puso en silencio. personas que están dentro de las compañías, que saben perfectamente cuáles son sus dificultades y sus oportunidades, y ahí tienen que hacer un esfuerzo grande para saber qué se debe transformar digitalmente y qué no se debe transformar digitalmente. Entonces, en ese primer punto, hay una gran oportunidad que en estos
aprovechar importantemente. Y sobre la segunda parte de la pregunta, es importante, María Claudia, señalar que los emprendimientos digitales nacen fundamentalmente por necesidades de los usuarios, por necesidades de la gente, por necesidades del consumidor, porque quieren hacerle más fácil la vida a los ciudadanos, quieren resolverle los problemas a los ciudadanos. Por eso el consumidor debe estar en el centro de la toma de las decisiones regulatorias, pero también de las decisiones que tienen que ver con qué tipo de facilidades se requieren poner en marcha. Cuando habla de las facilidades regulatorias, y retomo un poquito lo que mencionaba Jonathan también anteriormente, pues Colombia está bastante alejado a lo que debería de ser una regulación actualizada, relacionada no solamente con plataformas digitales, sino en general tecnología. Y parte del ejercicio es cómo poner en equilibrio, y esta pregunta voy a comenzarla con David, cómo poner en equilibrio esa necesidad de establecer regulaciones que permitan el desarrollo de las plataformas, pero al mismo tiempo le den el camino para que los servicios y empresas tradicionales pues puedan también ponerse al día, pero que haya una competencia justa. ¿Cómo lograrlo y qué recomendaciones, como también acciones, se pueden trabajar con el legislativo para este tema? Pues yo creo que lo primero es ver a la tecnología como un habilitador, no como un enemigo. A la tecnología hay que verla como la oportunidad para facilitarle la vida al consumidor y por ende a mi empresa. En segundo lugar, pues es indispensable entender que la tecnología va mucho más rápido que la legislación. No alcanzamos a comenzar a discutir un proyecto de decreto o un proyecto de ley y ya seguramente hay 3, 4, 5 versiones mucho más avanzadas del servicio que estamos discutiendo. Lo tercero que hay que entender es que Colombia ha hecho unos esfuerzos muy, muy grandes. Por ejemplo, en el año 2010 tomó la determinación de adoptar el principio de neutralidad de red, que desde mi punto de vista es el más grande avance legislativo que se ha desarrollado. Eso consiste en señalar que la red es una autopista por donde todos podemos transitar sin ningún tipo de restricción, salvo que el Congreso de la República o que el gobierno tome la determinación de regular o de regular alguna norma. Y en ese sentido, la pregunta que menciona María Claudia, pues es muy importante porque hay sectores que tienen legislaciones de hace 10, 20, 30 años que merecen actualizaciones, no para de alguna u otra manera enfrentar, sino para que se equilibre lo que está pasando al llegar la tecnología. Los cambios generan incertidumbres, claro que sí, y los cambios generan preocupaciones, pero lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia es que un cambio que va a beneficiar a una sociedad no se pueda dar simplemente porque genera incertidumbre. Lo que hay que hacer es actuar con velocidad y ver de qué manera se puede avanzar en el proceso de generar o regulación o desregulación o actualización normativa. Muchas gracias, Jonathan. Usted ha trabajado no solamente como asesor de diferentes congresistas. ¿Cómo ve ese proceso de generar esas legislaciones necesarias que sean y que se logre que sean justas? No, pues desde Valley Consultores, de hecho, construimos un paper al principio de la pandemia llamado Desafíos Regulatorios de la Economía Digital, que me gustaría poner a disposición de ustedes. Yo creo que te lo envío a ti, te lo envío a la gente de AmCham, en donde básicamente hacemos una discusión alrededor del tema, porque estábamos empezando legislatura, era marzo del 16, más o menos en esa semana, y precisamente se iba a empezar a discutir los proyectos de plataformas muy enfocados en los temas de transporte, y nos parecía pertinente dar una mirada muy de 360 en términos regulatorios de lo que estaba pasando. De todas maneras, pues todo este debate se vino al piso porque pues nos tuvimos que centrar en la emergencia. Sin embargo, de nuevo, vale la pena no solamente retomarlo, sino darnos cuenta después de 3 meses lo que ha significado las empresas digitales y las plataformas en general para tener ciertos niveles de normalidad en ciertas ciudades del país, porque tampoco está bien decir que esto ha tenido un impacto completo dentro del país. ¿Qué puedo decir al respecto?
una cosa que me parece fundamental, esto no es un tema, y pues, o sea, puede sonar un poco obvio, pero no es un tema que solamente esté viviendo Colombia, sino que es un tema que internacionalmente es complejo y que en diferentes países ha generado diferentes tensiones me parece importante tomarlas como ejemplo para saber qué podemos de buenas prácticas traer a Colombia en ese sentido. Y hay algo fundamental, y yo les decía a ustedes que lo más importante es el cambio de mentalidad y aumento de creatividad, pero es, por ejemplo, tomar el tema de los sandbox. Es un tema que de alguna u otra manera vino tocando la Superintendencia Financiera en Colombia. El alto consejero, el consejero Víctor Muñoz también lo ha mencionado en varias ocasiones, pero las arenas regulatorias podrían ser el mejor espacio para experimentar regulatoriamente dentro de esas tensiones que se viven dentro de todas las plataformas, tanto en el caso de turismo, como hoteles, como transporte, y empezar a entender qué es lo que mejor y qué más conviene para cada uno de esos mercados. De nuevo, estamos ante una disrupción, está presente en cada una de las cadenas de valor de todos estos mercados. Amazon, por ejemplo, fue un cambio enorme en todos los procesos logísticos. En Colombia lo que tenemos que ver es cómo no una sola legislación, sino varias se construyen dependiendo de lo que estemos hablando. Y en este sentido, no tratar de crear un solo marco regulatorio para cazar en todos los zapatos, porque si no va a ser imposible. Y ahí me parece importante empezar a utilizar esos talleres sandbox cada vez más. De hecho, una de las cosas que yo estaba pensando ayer mientras estudiaba para esta ponencia es que realmente lo que debería existir a partir del próximo semestre es tal vez el paso de un proyecto de ley que dé el espacio para crear esas areneras regulatorias. Y esa discusión no se ha presentado al presente. Hay bancadas dentro del Congreso muy enfocadas en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, pero de nuevo son unos congresistas muy específicos y hay que penetrar a todo el Congreso para entender un poco más cómo en cada comisión se va a discutir y amamantar de alguna manera la innovación que esto puede representar, teniendo en cuenta que pues ellos también representan intereses locales que son importantes y que tienen que ser llamados a la discusión. Creo que esto ha iniciado con FinTech, ha pasado por el tema de transporte, en donde hay una atención bastante importante en este momento, pero pues va a representarse en cada tema. No quiero abusar del tiempo de la pregunta, pero hay algo que se me hace muy interesante, incluso casi irónico, y es lo que le ha tocado vivir al mismo Congreso de la República en este tema. Y es, viene la pandemia, no pueden empezar sesiones en marzo 16, en esa época viene el piloto de Bogotá, pero también ya los decretos de presidencia de la República para el confinamiento, y el Congreso de la República queda en un espacio donde no puede sesionar y tiene que de alguna manera empezar a innovar y de alguna manera empezar a mirar cómo trabaja más allá de lo que le dice la ley quinta y los procesos institucionales que pues se han construido como nación desde hace 120 años para empezar a entender cómo introduce una plataforma como Zoom en el desarrollo de sus actividades y empezar, aunque se ha demorado 3 meses, a entender en este momento cómo pueden ser esas votaciones y esos procesos independiente o bajo la lógica de que todavía está en un área gris que va a ser resuelta en Corte Constitucional el próximo semestre, de qué tanto puede o no de lo que se hizo en este semestre en votaciones ser legal o ajustado a la ley quinta y a la Constitución política. Entonces me parece muy interesante cómo incluso en un espacio que no es de mercado, estas disrupciones han ayudado, van a servir, son importantes y abren unas discusiones para el próximo semestre que me parece que son bastante relevantes y en donde ustedes y David van a ser actores principales. David, usted mencionó en una entrevista que están creando un fondo o que se debería de crear un fondo donde se trabaje entre las plataformas digitales con los servicios tradicionales. ¿Cómo es esa propuesta y cómo se puede desarrollar? Muchas de las empresas que están aquí presentes, donde ya tenemos más de 150 conectadas, piensan en cómo lograr hacer ese trabajo mancomunado, plataforma digital de servicios tradicionales. Cuéntanos un poquito sobre el tema. Pues María Claudia, esta propuesta surgió con el ánimo de plantear el debate en materia regulatoria
a propósito de las plataformas de movilidad, particularmente. Las plataformas de movilidad le han dicho al gobierno nacional que son fundamentales, que son vitales y que están a disposición para enfrentar las dificultades que se están presentando por la pandemia. Usted muy bien sabe que los alcaldes han dicho, los sistemas de transporte público no van a soportar más del 35% de su ocupación. Entonces a los ciudadanos tenemos que moverlos en otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, Transmilenio mueve 2 millones de pasajeros diarios y un poco más de 1.500.000, pues está teniendo que moverse en otro tipo de elementos, bicicletas, patinetas, taxis, vehículos particulares, y las plataformas de movilidad han dicho, nosotros tenemos la capacidad también de mover a estos ciudadanos con trazabilidad para saber exactamente quién se monta en un vehículo, cuándo se baja, si tenía una cita médica, si no la tenía, y de esa manera poder controlar el contexto. Incluso a través de plataformas tecnológicas, usted puede evitar que en determinado sector de la ciudad se preste el servicio si ese sector está particularmente confinado. Entonces, las plataformas, y a través de la alianza hicimos adicionalmente una propuesta. Dijimos, el 1.5% de todos los viajes intermediados durante un año pueden destinarse a un fondo. Uno, para proteger la salud de los conductores, para garantizarles una estabilidad económica en momentos de crisis. Dos, para también desarrollar desinfección de sus vehículos. Pero tres, para subsidiar la tarifa, de manera tal que personas que en estos momentos se movilizaban en sistemas de transporte público lo puedan hacer también en sistemas de plataforma en materia de movilidad. Ahí hay herramientas. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene la capacidad de ver de qué forma avanza y poner a disposición posibilidades regulatorias. Lo decía Jonathan, lo repito yo. Es muy importante saber cómo y cuándo se habilitan esas discusiones, porque como le decía al principio, la tecnología va más rápido que la legislación y lo importante es hacer marcos generales que permitan la actividad desde ese punto de vista. Ahí yo quiero complementar un punto, María Claudia. Si quiere, déjame y le hago una contrapregunta a David, porque me parece importante el hilo que acaba de mencionar, y es, sí es importante, por supuesto, que las plataformas estén estableciendo estas acciones para poder acompañar a los servicios tradicionales, pero ¿qué pasa si los servicios tradicionales no quisieran ser partícipes de estos procesos y de generar un beneficio que estén siendo aportados por la plataforma, sino mantenerse en el sentido de las condiciones en las que están y que las plataformas cumplan con los requerimientos que ellos ya han cumplido por muchos años? Pues María Claudia, ahí vale la pena tener en cuenta que vivimos en una democracia, afortunadamente, y que es en democracia donde se deben tomar las decisiones. Yo soy de los que insisto que el consumidor, que el ciudadano debe ser el centro de la toma de las decisiones. El ciudadano es quien está utilizando servicios, el ciudadano es quien está solicitando servicios, y por esa razón es muy importante que las decisiones se tomen entendiendo que las condiciones cambian. Si hay industrias que están amparadas en legislaciones de hace 5, 10, 15, 20, 25 años y se han visto en una disrupción debido a la entrada de la tecnología, pues que se den esas discusiones. Lo que no podemos es evitar que se den, porque de todas maneras termina pasando lo que ha pasado hasta el momento. El consumidor termina escogiendo lo que le parece es más fácil para desarrollar o para ejecutar, en detrimento muchas veces de unos intereses que están creados hace muchos años, que son legítimos seguramente, pero que también merecen abrir, digamos, la discusión para que cualquiera pueda participar en ello. Gracias. Jonathan, ¿ibas a hacer un comentario sobre la pregunta? No, sí, y un poco complementar. Mejor dicho, aquí la verdad es que llega un momento en que la realidad sobrepasa también lo que de alguna manera tiene un marco regulatorio.
Y definitivamente, tanto el tema de salud, como lo está nombrando David, en el sentido de proteger con protocolos de bioseguridad a la población hasta que haya una vacuna, es importante entender cómo va y cómo ha ayudado las plataformas digitales. De todas maneras, sí me parece muy relevante traer a la mesa el hecho de que cuando hubo la crisis de SARS y cuando hubo los problemas económicos de la depresión de hace 10 años, es cuando se empezaron a dar espacios para plataformas digitales. Airbnb surge precisamente ante una crisis económica en Estados Unidos y ante el SARS en Corea del Sur es cuando empezamos a ver el ride sharing y todos los temas de transporte que de alguna manera empiezan a ser ahora relevantes nuevamente. Entonces, es cuando la realidad muestra cómo estas herramientas son útiles cuando definitivamente no importa tanto el marco regulatorio y hay que hacer una aceptación de esa situación. En este momento lo que se viene para Colombia es precisamente unos niveles de desempleo no vistos, preocupantes, a los que hay que hacer algún tipo de respuesta y estamos acá hablando de gente que va a tener que de alguna manera tener y utilizar como flujo de caja el uso y la oferta de servicios que no han ofrecido con anterioridad. Entonces, ahí es cuando yo creo que va a empezar a entender un poco el Congreso y los stakeholders de gobierno mucho más esta situación. Y ahí, pues, simplemente yo creo que es importante traer a la mesa el próximo semestre tanto el tema de regulación de plataformas de economía colaborativa, como la financiación para el desarrollo de intangibles, como el fomento a la digitalización multisectorial y todo lo que tiene que ver con introducción de 5G, que al final del día también estamos hablando de unos procesos de infraestructura importantes que incluso Luis Alberto Moreno en el BID dijo que va a ser tal vez un proceso de recuperación económica importante. Y pues finalmente los retos más particulares que vamos a tener es todas las discusiones en tributaria, laboral y tratamiento de datos y también en los temas de competencia. Entonces, hay todo un proceso para discutir en talleres de arenera regulatoria de Sandbox que me parece que es más relevante que nunca, en donde debe participar sociedad, usuarios y gobierno nacional. ¿Ustedes creen con todo lo que están mencionando que efectivamente el listado de acciones es largo y que vamos más lento de lo que deberíamos de ir, relacionado no solamente con regulaciones, sino con nuevas herramientas que se puedan dar para el desarrollo de estas plataformas y de este sector en general? Estamos quedados, como dicen coloquialmente, David. No, no estamos quedados en materia de infraestructura. ¿Por qué? Porque Colombia ha construido sobre lo construido, porque hemos tenido una política de Estado y no una política de gobierno, porque hemos pensado en el largo plazo. Y mire usted, la crisis, la pandemia demostró que Colombia estaba mucho mejor de lo que nosotros mismos imaginábamos. Colombia pasó de tener 3 cables submarinos a tener 10, uno ya por el Pacífico. Pasó de tener 200 municipios con fibra óptica a tenerlos todos con fibra óptica. Tenemos una autopista de 6 carriles en estos momentos para este efecto. En la crisis estamos utilizando prácticamente 5. Pasamos de tener 0 municipios con tecnología 4G a tener la totalidad de los municipios con tecnología 4G. Claro que nos quedan una serie de obligaciones de cobertura, sobre todo en el área rural, y claro que el país tiene que seguir haciendo esfuerzos muy importantes para seguir avanzando en conectividad y en alfabetización digital. Pero lo anterior que le he mencionado demuestra que el país ha actuado correctamente porque entendió que la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Y en ese sentido, lo que tiene que hacer a la hora de analizar la economía colaborativa o la economía digital es exactamente lo mismo. Entender que si nos quedábamos discutiendo por años sobre la llegada de 3G o sobre la llegada de 4G, pues nunca la íbamos a implementar. Y por eso en su momento, hace ya varios años, el Congreso dijo, esas son decisiones que se tienen que tomar rápidamente, motivo por el cual se las dejo en manos a las comisiones de regulación o en su defecto al Ejecutivo. Yo, Congreso, controlo
cuando me parezca que es pertinente. Exactamente lo mismo pasa en estos momentos con la economía colaborativa. La economía colaborativa no es nada distinto a la posibilidad que una persona aproveche una serie de herramientas tecnológicas para, por ejemplo, tener unos ingresos adicionales. Sobre ese tema, en estos momentos de crisis, tendrán que darse discusiones, por ejemplo, sobre flexibilización laboral, pero en otros sectores, como el de la movilidad, que tiene tantos debates hoy en día sobre la mesa, pues también tendrán que darse estos debates. Ya hay un gran número de, digamos, sistemas de transporte que utilizan plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Porque es el usuario el que está definiendo qué es lo que usa y cómo lo usa. Así que hay que seguir en esa línea, obviamente acelerando la discusión. Perfecto, vamos a... Jonathan, no sé si quieras hacer una intervención sobre este tema. Sí, es un punto que me parece importante y es sobre el tema de nuevo, los stakeholders, la cultura de cambio. Yo siento que el presidente desde el día uno ha dado mensajes para los temas de innovación. Siento que el tema de la economía naranja, pues era una construcción muy en ese sentido. Evidentemente ahí también hay industrias de ocio, de entretenimiento, pero pues al final del día todo el tema de apoyo a emprendedores digitales es fundamental y es lógico precisamente dentro de ese cambio cultural que de alguna manera generacionalmente el presidente Duque también representa. Y a mí me parece importante el mensaje que dio hace, yo creo que unos 3 meses también, sobre el tema de cómo Medellín podría liderar la cuarta revolución industrial en América Latina, que fue un mensaje que dio desde Davos. Y me parece que hay que retomar precisamente esos espacios porque el presidente en ese sentido ha dado la idea lógica de que nosotros debemos buscar procesos económicos complementarios y de crecimiento en temas digitales. De nuevo vuelvo al tema del salto de rana. Entonces yo creo que hay un espacio de gobierno que entiende perfectamente esta discusión y hay que entrar a buscar apoyo de esos sectores y hay que también crecer con ellos en ese sentido. La nueva ministra de Telecomunicaciones, por ejemplo, abrió una mesa para emprendedores digitales. Me parece que esos espacios hay que cooptarlos, hay que entrar desde el privado a darle esa información, porque también creo yo que es muy difícil desde solamente el sector público entenderlo y tratar de consolidar lo que el presidente tiene como sueño en Davos durante el resto de gobierno que queda y tratar de ver cómo eso ahonda en otros espacios de decisión como es el Congreso de la República. Hay un tema que ustedes mencionaron que es indispensable para el desarrollo de este sector y es el talento. Un talento pertinente, como mencionaba David, que se dé no solamente acorde con lo que se venía dando, sino que pueda actualizarse constantemente para poder suplir esa pertinencia. ¿Cómo ven el sistema nacional a través, por ejemplo, del SENA, de las pertinencias que se están dando en estos sectores necesarios, pero al mismo tiempo, cómo las empresas pueden captar ese recurso humano y cómo desarrollarlo? Porque creo que son en 3 niveles. David. María Claudia, una hora de desarrollador en Estados Unidos puede costar $150, mientras que en la India o en Rumania puede estar alrededor de $70. En Estados Unidos en estos momentos hay un déficit muy importante de desarrolladores y de programadores, motivo por el cual el mercado está buscando talento en todas partes del mundo. Solo en Colombia, el año pasado, los sueldos de personas que se dedican a esta actividad aumentaron en un 30%. ¿Por qué menciono estas cifras? Porque de alguna manera demuestran por qué razón estamos teniendo un déficit en estos momentos de 60,000 ingenieros o de 60,000 programadores. Estamos teniendo ese déficit porque tenemos talento, porque Colombia ha demostrado que sus ingenieros y sus desarrolladores tienen la capacidad de competir con cualquiera en el mundo. Y por esa razón están tomando la determinación de alguna u otra manera, llevárselos a otros ecosistemas. ¿Esto qué significa? Que acá puede haber una apuesta de país, que acá puede haber un norte, que acá puede haber, como usted lo decía, María Claudia, la posibilidad de convertirnos por posición geográfica, cambio de horario,
idioma, sensibilidad del ciudadano en un hub en materia de tecnología. ¿Qué necesitamos hacer? Pues todo lo que estamos haciendo, pero muchas más cosas. Debemos seguir en las apuestas público-privadas para formar. Es correcto lo que está haciendo el SENA y lo que está haciendo el gobierno al repensar el perfil y adicionalmente el pensum, pero también tenemos que comenzar a dar un debate que ojalá pueda surtir buen efecto en próximos meses o años con los profesores, con los padres de familia, con el Ministerio de Educación, de Tecnología, en repensar el pensum de carácter infantil. O sea, que nuestros niños en los 3, 4, 5 años comiencen a aprender pensamiento computacional. Eso no solamente facilita la formación para en el futuro poder ser un desarrollador, sino facilita aprender más matemáticas, física o historia. Y los profesores también pueden avanzar en ese proceso. Así que esta es una apuesta que yo creo, como se hizo en su momento la apuesta del turismo, que es muy valiosa, o como se hizo en su momento la apuesta que hace referencia a la infraestructura, hay que hacer una apuesta por el talento. Y las empresas juegan un factor fundamental, que es levantando la mano y señalando de qué manera pueden impactar en ese sentido. Jonathan. No, además me parece muy importante un tema y es que todas estas herramientas de programación, lenguajes, machine learning, inteligencia artificial, están al alcance de todo el mundo. Si hay algo que es supremamente democrático es el acceso a este tipo de información. Una vez que uno tiene internet y tiene la capacidad y la curiosidad para entrar a entender mucho más esos espacios. Definitivamente esto es una forma de generar capital en un montón, en espacios de población que definitivamente lo necesitan y que además con una mentalidad emprendedora, pues definitivamente se pueden llevar a todo el mundo por delante. Ahí me parece importante dos temas. Uno, los hubs no tienen que ser necesariamente las capitales tradicionales grandes tipo Tier 1 Colombia, Bogotá y Medellín. Aquí hay otros espacios que hay que explorar. Yo, por ejemplo, yo soy un convencido de que Cartagena es el sitio perfecto para tener un hub de emprendimiento tecnológico en la medida en que tiene toda esta conexión para B2B con zonas francas, con todo el tema de petroquímicos alrededor. Y sería el espacio perfecto para poder tener conexión solamente con Miami, sino incluso con otras áreas como San Francisco. Pero no, nadie ha explorado esas posibilidades porque quedamos en las discusiones sobre cómo superar la desigualdad con las herramientas tradicionales, pero no precisamente ver cómo utilizamos esas estrategias de digitalización para convertir eso en unos tipos de mercados que antes no existían. De acuerdo, ahí voy a empezar a hacer las preguntas que nos están colocando a través del chat para empezar a mirar cada una de ellas. Hay una apreciación que mencionan, en Colombia pareciera que la innovación debe venir del gobierno, lo que hace muy difícil para los emprendedores invertir y competir. ¿Qué opinión tienen los panelistas de esta problemática? No sé cuál de los dos quiera arrancar, David, de pronto. Evidentemente el gobierno puede ser un actor fundamental para ayudar a que la innovación y los emprendimientos tengan una mayor fuerza, pero el gobierno no puede resolver todos los problemas ni tiene la capacidad de resolver todos los problemas, motivo por el cual la innovación cada día se ve de alguna u otra manera más focalizada en los sectores. ¿Qué quiero decir? Hay sectores en los cuales se están requiriendo una serie de soluciones, algunas tecnológicas, otras no, y los innovadores están entendiendo que ahí hay oportunidades. El gobierno, el Congreso, lo que tienen que hacer, y yo creo que lo han venido haciendo de manera correcta, es entender que hay unos marcos regulatorios que son fundamentales a adaptar para que esto pueda funcionar. Pero en ese proceso vale la pena sí resaltar que las aceleradoras que tiene el gobierno han cumplido una labor muy importante. Por ejemplo, lo hecho por apps.co, lo hecho por Impulsa, ha sido vital para lograr algo muy importante y es que se vea
que hay un impacto fundamental. Y un último punto, rápidamente, un debate que se viene importantemente para el futuro de la innovación, para el futuro de los desarrollos, el tema de derechos de autor. Ahí seguramente va a existir una muy valiosa discusión porque quien emprende evidentemente es el dueño de esos derechos, más allá de si recibió o no recibió recursos de una aceleradora pública. Ese debate va a ser bien interesante de adoptar y de enfrentar. De hecho, parte de la problemática que tenemos hoy en día es el tema de propiedad intelectual, Total. donde a nivel Colombia, en nuestra legislación estamos de los años 50 y no ha actualizado muchas de las necesidades que se han dado en los procesos de esa actualización de propiedad intelectual. Va a ser un debate candente, creo que ahí vamos a tener bastante acciones, porque no es solamente en los temas de aplicación, es en general, en toda la transformación de la industria de economía naranja existe una falta de validación y de apoyo al desarrollo de esa propiedad intelectual de los autores. O sea que va a estar bastante, eso es un punto que dejaremos para otra ocasión, todo el tema de propiedad intelectual, porque creo que se nos llevaría una hora completa para poder hablar de propiedad intelectual en todos los retos que tenemos en el país. Jonathan, No, ¿cómo ve usted ese proceso de emprendimiento y de acuerdo a su experiencia, cómo se puede fortalecer las acciones que se vienen dando a través del legislativo? eh, del legislativo y del ejecutivo. De nuevo, lo que yo Sí, digo es, ellos tienen que dar piso a los temas de propiedad intelectual, eh, protección a la creación, todo el tema relacionado con marcos regulatorios que sean eficientes para la innovación, empezar a analizar con más fondo este tema de las areneras regulatorias y además ayudar a aterrizar inversiones. Finalmente me parece que eso va a ser un punto importante y es entender cómo, o sea, nosotros podemos estar convencidos de que el país tiene el potencial para crear esos hubs, pero tenemos que hacer un trabajo colectivo para que la inversión realmente llegue y se aterrice en Colombia. Y el otro punto es, no, esto no es un tema que venga del gobierno. Yo no siento que el gobierno pueda empujar a la creación de empresas, debe dar el piso. Es una mentalidad muy liberal de mi parte, pero considero que definitivamente es el mercado el que determina estas cosas. Y yo creo que ahí debe haber una mentalidad de emprendimiento en donde el colombiano emprendedor que empieza a entender estos lenguajes, que cree en la data, que aumenta la digitalización, empieza a ver el nicho de mercado que significa tener todo un espacio para hablar en español que va desde Argentina hasta México y que no se ha aprovechado completamente. Y ahí, si usted desarrolla una herramienta en Colombia que funciona, nuevamente pensando en el ejemplo de Rappi, las posibilidades internacionales de estas son fundamentales. Yo quiero mencionar lo que ha significado Skype para Estonia, un país muy pequeño, no es una cosa que uno pueda comparar con Colombia, pero al final del día lo que significó en términos de revolucionar la forma de verse tecnológicamente en Estonia es importante y centró toda su actividad de policy making en ese sentido. En Colombia nosotros podemos estar teniendo ese tipo de ejemplos en los próximos 2 años y puede reventar a cambiar el panorama en cómo el marco regulatorio lo está viendo el gobierno nacional. ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 10 minutos. Agradecemos a los empresarios que han estado aquí presentes, como también a los panelistas. Tenemos creo que tiempo para dos preguntas adicionales. Una es, como empresario se me ha dificultado conseguir perfiles informáticos para trabajar. ¿Qué ideamos para conseguir fuerza laboral más capacitadas? Sí, esa es una pregunta muy valiosa y muy importante porque se repite y hay necesidad de hacer dos ajustes muy importantes. Por supuesto, el de calidad. ¿Qué quiero decir con eso? Los sistemas de educación que están preparando a nuevos talentos en materia de tecnología necesitan sentarse cada día más con los empresarios para saber exactamente qué tipo de perfiles están requiriendo. Ese es un tema. Y en segundo lugar, pues evidentemente el de número de talento que vamos a poner a disposición del sistema. Ahí puede haber una oportunidad en estos momentos de
procesos de reactivación de la economía. ¿No será el momento indicado precisamente para formar a una serie de personas que pueden estar repensando su vida laboral en el mediano plazo? Yo creo que sí. Y yo creo que eso es parte de la apuesta de país, que seguramente la economía digital, las plataformas, las aplicaciones, pero también las empresas que han, digamos, soportado durante tantos años la economía de nuestro país y generado empleo, pues van a ser fundamentales para enfrentar estos momentos de reactivación económica. Ahí va una pregunta, Jonathan, que va de la mano con lo que acaba de dar respuesta David, y es, ¿por qué no incentivar mejor la generación de emprendimiento que generen más tejido empresarial y no tanto la empleabilidad de los jóvenes recién egresados en la ingeniería de software? Ese es una, me parece que es una pregunta muy interesante porque efectivamente se requiere de los dos, no es uno u el otro. ¿Ustedes qué opinan? Voy a comenzar por Jonathan. No, pues es que, de nuevo, uno tiene que tener un título universitario para convertirse en un emprendedor en estos temas. No, no es una restricción. Conozco ejemplos de gente que ha empezado a partir de cursos en línea, incluso cursos en YouTube, y termina convertido en una persona importante dentro de esos procesos que dice David de venta de servicios a otros países. Aquí, por ejemplo, hay un emprendimiento que ayuda al desarrollo de videojuegos en Nintendo. Me parece supremamente interesante, pero todos los actores de alguna manera pueden tener una capacidad de entrada. Yo quiero poner el ejemplo de lo que ha significado Cafán, todo el tema de OTS. Cafán tiene 1,6 millones afiliados para el tema de EPS, 317,000 en población de alto riesgo. Ellos pasaban de tener 700 domicilios antes de la pandemia a 60,000 mensuales en menos de 3 meses. Entonces, es impresionante lo que esto ha significado para una sola empresa, por decirlo de alguna manera. Y imagínense si ustedes dependieran de entonces mover a los graduados y meterlos dentro de estos procesos para los desarrollos de app y web. Es imposible. Yo creo que ahí lo importante de las empresas es tener la suficiente capacidad, también tal vez músculo económico, para hacer esos procesos de curva de aprendizaje con sus propios empleados y tratar de meter esa mentalidad de programación en espacios con gente que no necesariamente los ve. Para un ejemplo muy personal, yo trabajo con muchos politólogos y antropólogos, pero al final del día, en el transcurso de estas discusiones, es muy interesante ver y confrontarlos también con programadores y cómo ellos mismos cambian la mentalidad para entender lenguajes de programación tipo C++ u otros. ¿Ya? Muchas, muchas gracias. David, no sé si quieras complementar la información, ya vamos a cerrar No, nuestro seminario. simplemente, Te vi con cara de que quiero hacer una anotación. simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Creo que es muy importante entender que no todo tiene que ser, por supuesto, educación formal, educación tradicional, que puede haber una mezcla entre competencias y, por supuesto, oportunidades, y seguramente ahí es donde tenemos el más grande reto al diseñar o al rediseñar ese ejercicio. Y una última cosa, María Claudia, he visto varios comentarios en el chat. Tú nos avisas cómo los podemos, si te parece, terminado el evento, contestarlos. Nosotros lo que hacemos es que recogemos todas estas preguntas y dependiendo a ellas, se las enviamos a ustedes para que nos ayuden a darle respuesta a los afiliados. Ahorita están agradeciendo, de hecho, los comentarios, nos están pidiendo la grabación, como también la información de este conversatorio, porque tiene mucha información útil para los afiliados y para dejarles saber a todos en la página web de la Cámara, www.amchancolombia.co. Va a estar la grabación de esta conversación, como también los principales mensajes que se puedan recoger de la misma. Parte del ejercicio también es que nos dejen saber a través de nuestros correos electrónicos cualquier inquietud que ustedes tengan y así podemos pasársela a los panelistas para que nos ayuden a responder. Efectivamente tenemos varias preguntas que quedaron pendientes, pero se las haremos llegar. Les agradecemos tanto a David como a Jonathan habernos acompañado en el día de hoy y a los más de 150 empresarios que estuvieron presentes
directamente, pero también por Facebook Live, otro grupo de empresarios oyendo esta conversación. Esperamos que sea de utilidad y pues acuérdense que tendremos toda esta información en nuestra página web, amchancolombia.co, para que la puedan revisar y obtener cada uno de los detalles que se ha hablado. Muchas gracias, David, muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos y esperamos, pues, quedamos pendientes de hablar de propiedad intelectual en una próxima reunión. Claro que sí. Muchas gracias, María Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.